capítulo 3, verso 14. ¿Estamos ahí? Muy bien. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Verso 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué va a hacer el Señor? Te vomitaré de mi boca. Ese es el título de esta enseñanza, mis hermanos. Te vomitaré de mi boca. Suena fuerte, ¿verdad? Pero esa es la palabra del Señor. Yo platicaba con Sherry en la mañana y le decía: oye, pues es que, pues ¿cómo ves el título, verdad? Y pues es palabra de Dios, no es un tema que yo le puse. Pero vamos a ver por qué. ¿Por qué el te vomitaré de mi boca? ¿Por qué le dice esto el Señor a la iglesia de la Odisea? Y vamos a ver cuál es la enseñanza que el Señor tiene para nosotros hoy, después de más de 2000 años. ¿Le parece bien? Fíjese, la Biblia dice, y Pablo le dijo a Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, ¿cierto? El tono en el que el Señor le escribe estas palabras a la iglesia de la Odisea es precisamente para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Mire, cada vez que usted viene a la iglesia, mi hermano, que usted viene se sienta aquí como ahorita está cómodamente sentado en esas sillas, usted viene a eso. Usted viene a ser enseñado, viene a ser redarguido, viene a ser corregido y viene a ser instruido. Bueno, al menos eso es lo que se viene a hacer en donde se predica la palabra, porque hay veces que le modifican a la Biblia y el cristiano parece que viene a ser entretenido, parece que viene a ser alegrado en su corazón y parece que viene a otra cosa. Pero cuando venimos a la iglesia tenemos que venir con esa conciencia: Señor, corrígeme, enséñame, redargúyeme e instrúyeme en justicia, Señor. ¿Alguien de ustedes anhela eso de parte de Dios? Todos, ¿verdad? Lo necesitamos. Y cada vez que vengamos a la congregación de hermanos, venimos a eso, a aprender, a ser corregidos en algún área de nuestra vida, quizá un área que implique la actitud, la madurez, algún área de pecado. Y la palabra de Dios confronta, hermanos, y redarguye, enseña también. Y esa es la función de su servidor y de cada uno de los que compartimos, porque a su vez el Señor a nosotros nos redarguye, nos enseña, etcétera. Estamos en tiempos, hermanos, hace 3 semanas que me tocó la oportunidad, el privilegio de enseñar, hablé un poco acerca de la generación en la que estamos viviendo. Estamos en tiempos en los que la iglesia más que nunca necesita ser redarguida, necesita ser instruida, enseñada, hermanos. ¿Para qué? Para que maduremos, para que estemos preparados para toda buena obra y finalmente para que estemos preparados para que el Señor venga, hermanos, para que estemos preparados. Y vamos a estudiar la Escritura esta noche y vamos a ver por qué es que el Señor le dice o le lanza esta advertencia tan dura a la iglesia de la Odisea. Y finalmente, después de todo lo que leímos, le dice el Señor: te vomitaré de mi boca. Eso está tremendo, ¿verdad? Pero vamos a verlo. Vamos ahí a Apocalipsis 3, ponga su vista, porque en primer lugar como que salta a la vista los términos frío, caliente y tibio, ¿verdad? Como que salta, como que son términos que nos tienen mucha enseñanza y así es. Fíjense, mis hermanos, los términos frío, caliente y tibio
que es el reclamo, la exhortación que el Señor le hace a la iglesia de la Odisea, se relacionan específicamente con un área geográfica en la que la Odisea estaba fundada. La Odisea era una iglesia que estaba rodeada por un río muy grande, un lago grandísimo llamado el río Licio. Este río era pues muy grande, estaba alrededor de esta ciudad llamada la Odisea, cerca de Éfeso también. La Odisea era vecina de Éfeso, de Colosa, todo el Medio Oriente antiguo, ¿verdad? Hoy ese río Licio ya desapareció, ya no existe, ya se secó, pero en los tiempos de la Odisea era el río más grande que había en esa área, y era famoso ese río por brindar algo maravilloso. Ese río Licio proveía de un torrente de agua que por un lado, el lado oriental del río, daba agua fría, y por otro lado, el lado occidental del río Licio daba agua caliente. ¿Esto es claro? Pero había un tiempo en el verano, donde eran las temperaturas extremas, en donde el río Licio se secaba por las altas temperaturas y daba agua tibia. Es decir, las dos torrentes se secaban y el agua era tibia. Ahorita lo vamos a ver. Durante ese tiempo, el que el agua se volvía tibia perdía su doble función, porque del lado donde el agua era fría, del río Licio, esa parte brindaba frescura y brindaba alivio en tiempos de temperaturas extremas. La gente iba y bebía, además de que ese río proveía de agua potable y saludable. De esa agüita, cuando los que hemos ido a la sierra de Oaxaca, no sé si han visto que antes de llegar a donde está la iglesia está un manantial donde yace el agua. Algo así, pero en un lago tremendo, ¿no? Y era agua fría, era agua fresca. Entonces ese río proveía frescura, alivio al pueblo judío en ese tiempo y a los romanos. Y del lado donde era caliente, el río Licio proveía sanidad, porque era un río de ese lado medicinal, lo que conocemos hoy como las aguas termales, ¿no? A lo mejor donde se va uno y se mete, y lo recomiendan incluso algunos médicos. Pero cuando se secaba, el río era tibio y perdía su potabilidad, perdía su pureza, y se volvía un río que incluso era riesgoso, no podían beber agua y enfermaba a la gente, ese río. Entonces, cuando el Señor les dice a la iglesia de la Odisea, ustedes ni son fríos ni son calientes, sino que son tibios, les está diciendo precisamente eso. Ustedes como iglesia enferman a la gente. Ustedes como iglesia no cumplen su función porque son tibios. Es decir, ni son fríos, ni ayudan de una manera al pueblo, ni de otra manera, sino que al ser tibios, específicamente enferman a los pueblos vecinos y a su misma iglesia. Enferman al pueblo del Señor. Aquí habla en un primer lugar a los dirigentes de las iglesias, hermanos, que a través de su función, a través de no predicar la sana doctrina, a través de no enseñar correctamente al pueblo, hacen que la iglesia enferme y que no sea una iglesia sana. Y hoy, hermanos, hay iglesias que enferman al pueblo de Dios. Hay lugares en donde no hay sanidad, no hay crecimiento en la gente, sino que son iglesias enfermizas, en palabras del Señor aquí, tibias. Iglesias en donde tantas cosas que usted sabe, ¿verdad? Lo que se hace. Iglesias donde aparentemente es una iglesia para agradar a los jóvenes, y ponen luces oscuras, les predican con doble sentido, con chistes, con groserías, y eso está enfermando a la iglesia. Eso enferma a la iglesia, no las mantiene sanas en un estado espiritual sano. Por supuesto que la exhortación se expande no solamente al liderazgo, sino a todos los congregantes de la Odisea. Y nosotros tenemos que preguntarnos eso mismo: si nuestro cristianismo sana o ayuda, o todo lo contrario, enferma en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, hermanos. Ahora, el Señor Jesús lanza este mensaje usando esta alegoría, precisamente comparando las aguas tibias, enfermizas del río Licio, y las compara precisamente con la vida genuina, la vida cristiana.
La exhortación recae, hermanos, en que como iglesia debemos tener una genuina vida en Cristo y no vivir solamente una aparente religión. Debemos tener cuidado, mis hermanos, de no caer en una religiosidad, porque podemos estar cayendo en religiosidad sin darnos cuenta, y eso es un engaño. ¿Qué es la religiosidad o a qué me refiero? El pensar que porque venimos a la iglesia, porque servimos, porque estamos en la alabanza, porque dirigimos la alabanza o porque predicamos, el pensar que solo por eso ya estamos salvos o ya estamos exentos de caer en pecado o estamos exentos de todo, ¿verdad? Y no es así. Si nosotros pensamos que por el hecho de servirle al Señor, de ser fieles, de servir a la iglesia, de venir todos los viernes o al instituto los domingos, si nosotros pensamos que por eso ya el Señor está muy contento con nosotros, pues fíjese que no, así ese no es el Dios que habla la Biblia. Él quiere más que nuestro servicio, quiere nuestro corazón, hermanos, que es nuestra vida misma. Y cuando nuestro corazón no está ligado al Señor, sino ligado a otras cosas externas que tienen cierta reputación, dijo Pablo, caemos en tibiezas. Caemos en tibiezas, hermanos. Debemos tener cuidado de no caer en religiosidad. Podemos estar cayendo en eso sin darnos cuenta, pero eso es un engaño que nos hace pensar que estamos bien por venir a la iglesia o por llamarnos cristianos, hermanos. Y es tremendo cómo el Señor le llama a esta iglesia tibia. Eres una iglesia tibia, le dijo el Señor a la Odisea, hermanos. Ellos, la iglesia de la Odisea, tenían algunas características muy peculiares que vamos a estudiar y que nos van a enseñar mucho a nosotros, y sin duda el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Pero vamos a poner atención, vamos ahí a Apocalipsis 3:15. Y el Señor les dice: yo conozco que tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, les dice el Señor. Mis hermanos, en primer lugar, debemos entender esto, que cuando el Señor dice, ojalá fueses frío o caliente, la expresión no se refiere a que Dios prefiere, por ejemplo, a los ateos que a los cristianos muy devotos. A eso no se refiere la expresión. Aquí no se refiere a no cristianos y a muy cristianos. Aquí se refiere a cristianos en general. Cristianos en general. El sentido de la interpretación es en base a la alegoría mencionada entre las aguas del río Licio de la Odisea y la vida cristiana. Como comentamos, las aguas frías eran de refrigerio y alivio al pueblo en tiempos de calor y sequía. Estas aguas frías representan la ayuda y la enseñanza que provee la iglesia en tiempos de angustia o en tiempos de prueba al pueblo, hermanos, como debe ser en una verdadera iglesia, ¿cierto? Al hablar de la iglesia hablo también de los creyentes que la conforman. Mientras que las aguas calientes que yacían de los manantiales de este río Licio eran medicinales y representan la restauración del pecador que viene enfermo a la iglesia y tiene que ser restaurado del pecado y llevado a Cristo. Mientras que las aguas tibias del río Licio, cuando estaba seco, provocaban enfermedades y eran desagradable beber esa agua. Bebían normalmente de ahí los más pobres porque no tenían acceso al agua potable. Es decir, el Señor les dice, no eres ni una iglesia que restaura, ni una iglesia que ayuda, que da aliento, ni un cristiano que da ánimo o que con su ejemplo, con su vida ayuda y levanta a otros, ni eres un cristiano que lleva y que restaura del pecado, sino que eres un tipo de cristiano que haces enfermar a los demás. Fíjense, ¿qué les está diciendo el Señor? Ustedes, en lugar de ayudar, siendo fríos, que alivien la sed, enferman a la gente. Qué triste, hermanos, que nosotros no seamos fríos ni seamos calientes, sino que seamos tibios. Y se ve reflejado en frases muy cotidianas como
Yo para ser cristiano y ser como Él, pues mejor no soy cristiano. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros en nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros reflejamos hacia el mundo que no conoce a Jesucristo, hermanos? ¿Reflejamos restauración? ¿Reflejamos exhortación? ¿Reflejamos enseñanza, ejemplo? ¿O reflejamos enfermedad en nuestra vida? Y reflejamos el que rechacen a Cristo por nuestra culpa. ¿Qué tal en casa, mis hermanos? ¿Cómo está nuestro cristianismo? ¿Nuestro cristianismo hace crecer saludable en nuestra familia? ¿O nuestra familia está enfermiza ahorita? Qué triste es ver que en hogares que se llaman cristianos, los hijos no quieran saber nada del Evangelio. Que hijos pequeños, pequeñitos, adolescentes, jóvenes, no se sepan ni versículos, ni los 10 mandamientos, hermanos. Se lo sepan. Cristianismo tibio en casa, que está enfermando nuestra casa, hermanos. Debemos dejar de ser cristianos tibios, enfermizos, y debemos ser fríos o calientes, ¿verdad? Debemos tener cuidado con eso. Debemos hacer que nuestra casa crezca sólida. Y bueno, ya va a haber una edad donde los hijos 18, 19, 20, 25 años, no sé, tomen su decisión y ellos digan: yo no quiero saber nada, o digan: quiero servir al Señor. Pero usted como padre, como decía el pastor Chuy García cuando enseñó, usted como padre va a poder decir: mi casa y yo serviremos al Señor, porque usted dio la ley del Señor y no la ocultó, como dice el Salmo 78, que los padres no ocultaron la ley, sino que la descubrieron a sus hijos, la enseñaron a sus hijos. ¿Saben que en la alabanza, en el tema de la alabanza y la adoración, hay alabanza y hay cantos que hacen enfermar a la iglesia? Que no son fríos ni calientes, ¿verdad? Que hacen enfermar a la iglesia. Ustedes saben, las letras de los cantos, los ritmos de los cantos pueden hacer enfermar a la iglesia. Por eso aquí, hermanos, nunca van a escuchar un ritmo de salsa, de merengue, de rock pesado, ni en niños, ni en jóvenes, ni en adolescentes, ni en grandes, ¿no? Porque ¿qué es lo que vamos a provocar nosotros en el grupo de alabanza? Que alguien que llegue nuevo, o alguien que llegue y que le guste ese ritmo, no lo va a motivar a adorar a Dios. Lo va a motivar a que su carne se mueva. Y estamos haciendo enfermar a la iglesia. ¿Sí saben qué opina el Señor de los cantos de alabanza y adoración que hacen enfermar, hablando de la tibieza, a la iglesia? No lo busque, solo anote Amós capítulo 5 verso 23, y ahí los muchachos lo van a poner en la pantalla. Amós, el libro del profeta Amós, capítulo 5 verso 23. Se dice que es el profeta escritor más antiguo. ¿Qué dice Amós 5:23? Ahí léalo para que cheque de qué madera está hecho nuestro Señor. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Es lo que opina el Señor de la alabanza y la adoración que enferma a la iglesia, que enferma al pueblo. Está tremendo, ¿verdad? Quita de mí la multitud de tus cantares. Que el Señor nunca nos diga a nosotros en la alabanza: quita de mí ese canto. El Señor se reserva el derecho de admisión de alabanza y adoración, ¿sabía?
y Él dice cuál acepta y cuál rechaza. La palabra de Dios lo dice. ¿Qué pasa con ese tipo de alabanza y adoración? Dios dice, quítala de mí, no la recibo, apártala de mí. Pero fíjense, muchachos, el grupo alabanza y toda la iglesia, si no dejamos la tibieza en nuestra vida, la tibieza espiritual, es mejor que dejemos de cantar y de tocar nuestro instrumento. Porque si vivimos toda la semana con tibieza y vivimos siendo medio cristianos, pero también medio mundanos, cuando vengamos los viernes o los domingos aquí a cantar o a tocar nuestro instrumento, eso es lo que opina el Señor de tu canto y de mi canto, de nuestro instrumento. Quítalo de mí. Mejor sé caliente o sé frío. Tibio no. Corrijamos nuestra vida. Si no, Dios nos vomitará. Nos expulsará en nuestro servicio y más terriblemente en el día del juicio. ¿Sabe que tenemos que cuidar que lo que nosotros hagamos para Dios no haga enfermar a otros? ¿Sabe que hay servidores que con su mala actitud de desobediencia, de rebeldía, enferman al prójimo? Lo desaniman. Debemos de cuidar de no enfermar a nuestro hermano, porque ese tipo de actitud el Señor las vomita. Dijo el Señor Jesús, ay de aquel que haga tropezar a alguien. En el mundo van a venir tropiezos, dijo, está bien, van a venir aflicciones, pruebas, pero hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños, de mis hijos. Llámese en tu casa, en la iglesia, en toda situación, hermanos. Si tú eres uno de esos servidores que con tu actitud haces tropezar a tu hermano de desobediencia, tu actitud de rebeldía, de insujeción, entonces es mejor que corrijas, mi hermano, porque ese tipo de actitudes las rechaza el Señor. Qué tremendo esto, mis hermanos. ¿Qué es lo que les espera a los tibios? Juicio de parte de Dios. Esa exhortación de Apocalipsis estuvo fuerte y fue una amonestación que pudo llegar al grado de expulsarlo completamente, de un juicio tremendo a la iglesia de la Odisea. Y que el Señor le dijo finalmente, como es el tema de la enseñanza, te vomitaré de mi boca. ¿Hay alguien aquí que todavía piense que el Señor no va a mandar a nadie al infierno? Porque hay cristianos que piensan y que dicen, no, Dios es tan bueno que Él no va a mandar a nadie al infierno, que al final va a perdonar a todos. ¿No conoce a Dios? Ahí le dejo de tarea leer el libro de Lamentaciones para que sepamos por qué lloró Jeremías y para que aprendamos hasta dónde fue capaz de llegar el Señor para disciplinar a su pueblo. Y verá si no tenemos un Dios celoso, 3 veces santo, apartado del pecado, significa totalmente, hermanos. Y por eso les dice a los de la Odisea, eres tibio, te voy a vomitar. No hay medias tintas con el Señor, mis hermanos. Dejar la tibieza es dejar de ser dañino a nuestro hermano. Pero mientras no venga el Señor, que ya no tarda en venir,
Porque el Señor Jesús lo dijo, ¿se acuerdan? Que sabemos que va a llover cuando las nubes y el cielo se oscurece. Y sabemos que Él viene pronto porque las señales lo anuncian, ¿no? Y todo esto se va a cumplir. Aún hay esperanza, hermanos, para que dejemos la tibieza. El Señor dijo, te vomitaré. Es una advertencia. El original dice, estoy por vomitarte. Expresando aquí el Señor la gracia y la posibilidad de que la advertencia no se lleve a cabo, con tal que se arrepintiera la iglesia de la Odisea. Fíjense, el trato del Señor para con nosotros, hermanos, va a depender de la actitud de nosotros para con Él. ¿Cómo el Señor va a tratar contigo en el día del juicio y cuando Él venga? Como tú trates con el Señor. Si tú te presentas con el Señor con una actitud reverente, con una actitud de arrepentimiento, que es lo que le dijo el Señor a la iglesia, entonces el Señor va a tratar de esa manera contigo, como alguien arrepentido, verdaderamente arrepentido. Pero si tú ignoras el mensaje y la exhortación bíblica, entonces el Señor va a tratar de esa manera contigo, como alguien que ignoró su palabra. Y ahí está la condena, te vomitaré de mi boca. Veamos un poco, hermanos, cómo el Señor amplía esta idea de tibieza en el cristianismo de la iglesia de la Odisea. Vamos a capítulo 3, verso 17 de Apocalipsis. Apocalipsis 3:17. Estamos hablando un poco de la tibieza de la Odisea. Y vamos a ver qué es lo que les dice el Señor. Le dice el Señor a la Odisea, porque tú dices, ¿qué es lo que ellos decían, hermanos? Yo soy rico. Me suena familiar en estos tiempos, ¿verdad? En las iglesias neopentecostales que expresan este tipo de enseñanza. Yo soy rico, dicen, ¿verdad? Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. En otra versión yo le podría poner ahí, porque soy hijo del rey, ¿verdad? Pero ¿qué le dice el Señor? ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y además desnudo? Vamos a estudiar. Fíjense, la iglesia de la Odisea vivía confiados de estar bien, de no pasa nada. Era una iglesia que su fortaleza se basaba en su orgullo, en su crecimiento, porque era una iglesia próspera, hermanos. Era una iglesia próspera. Ellos se basaban más en el crecimiento numérico, que era la fortaleza económica de la iglesia, que en el crecimiento espiritual del pueblo. Por eso eran enfermizos. Ellos se preocupaban por sus grandes edificios antes que en permanecer y predicar la sana doctrina. Pero veamos cómo el Señor describe más a detalle en qué consistía la tibieza de la iglesia. Y en primer lugar les dice ahí en el verso 17 que eran unos desventurados. ¿Ahí lo está leyendo? Fíjese, esta palabra desventurado que usó aquí el apóstol Juan para escribir lo que oyó, lo que vio, viene de la palabra griega talaiporos. Talaiporos significa muchas cosas, pero lo más interesante es que el sentido de esta palabra se refiere a uno que no es capaz de soportar la prueba, que no es capaz de soportar la aflicción, la tribulación. La palabra desventurado del griego talaiporos habla de alguien que no es capaz de soportar el tiempo difícil. Fíjense qué tremendo esto, mis hermanos, porque lo que nos está enseñando el Señor aquí es que una persona, un cristiano que vive en tibieza en su vida, no será capaz de soportar la prueba. Va a caer ante la prueba, hermanos.
Por ello la exhortación a dejar de ser tibios, a dejar la tibieza, porque la aflicción sí o sí va a venir, hermanos, y la prueba va a venir, y sobre alguno de ustedes, de nosotros, ha estado viniendo durante algún tiempo. Y el Señor les dice: dejen de ser tibios, porque si no los voy a vomitar. Son desventurados, no van a ser capaces de soportar la prueba, les dice el Señor. Ahorita me acordé, ¿alguien de ustedes ha oído o ha leído el sermón de Jonathan Edwards de 1741? ¿Alguien se acuerda el título de ese sermón? Pecadores en manos de un Dios airado. Jonathan Edwards, un pastor estadounidense que en Nueva Inglaterra predicó un domingo un sermón y le puso por título Pecadores en manos de un Dios airado, el 1741. Búsquenlo en internet y léanlo, hermanos. De esos sermones que pocos escuchan hoy en día ya. Pecadores en manos de un Dios airado. Cuentan los que estuvieron, algunos presentes, algunos testimonios, que todavía no acababa de enseñar Jonathan Edwards cuando la gente ya estaba al frente arrepentida y llorando de sus pecados. Fue un avivamiento tremendo en Nueva Inglaterra, en el norte de Estados Unidos. Algo tremendo, hermanos. Y me acordé ahorita porque esta advertencia que hace el Señor Jesús a través de su ángel a la Odisea lleva ese sentido de decirles que tienen que crecer, que tenemos que dejar la tibieza, porque el Señor no se anda con juegos, hermanos. El cristianismo no es un juego, no es un título, es una vida. Es una vida, hermanos, de 24 por 24, 365 días. Por eso quienes todavía, a lo mejor, hermanos queridos de aquí, de entre nosotros, que todavía estén en su mente como que, híjole, pues vine, me invitaron, pero como que no quiero, como que en medio no me agrada, porque eso de que son cristianos aleluyos. Miren, yo estoy seguro que el Señor los trajo y les dio la oportunidad de escuchar su palabra. Y ustedes van a tener que tomar una decisión y darle una respuesta a Dios. Cuando Dios les dijo a la iglesia de la Odisea que eran desventurados, que dejaran su tibieza, nos lleva a recordar diversos pasajes en la Escritura en los que vemos que la incapacidad de soportar la prueba es por la ignorancia de las Escrituras y la ignorancia del Señor y de su perfecta voluntad, hermanos. Cuando conocemos un poquito al Señor, en nuestra mente muy limitada, porque Dios es tan infinito y nuestra mente nunca va a llegar a comprender la grandeza de Dios, pero cuando comprendemos un poquito de quién es Dios y lo que Él piensa, entendemos que verdaderamente la aflicción nos ayuda bien, que verdaderamente David dijo que en la angustia nos hace ensanchar y nos hace recordar palabras como las del apóstol Santiago. ¿Se acuerdan? En Santiago 1, que les dijo: hermanos, a las 12 tribus que estaban en la dispersión, tened por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Pero tenga la paciencia su obra perfecta, cuando seamos hallados perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si dentro de esa prueba, añadió Santiago, a alguno le hace falta sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará sin reserva y sin medida. Pero, dice Santiago, pida con fe, porque el que pide sin fe es semejante a ¿qué? Es semejante a aquella ola que es arrastrada por el viento y que no sabe ni qué onda con las pruebas ni las tribulaciones. ¡Ay, Señor! La iglesia de la Odisea era tibia y no era capaz de soportar la prueba, la aflicción, hermanos. Qué tremendo. Vamos a Santiago capítulo 1, mis hermanos. Santiago capítulo 1. Dejemos la tibieza, hermanos.
Dice un canto antiguo: he decidido seguir a Cristo. Qué gran verdad. Estamos en Santiago 1:1. El siervo de Dios y del Señor Jesucristo le escribe ¿a quiénes? A las 12 tribus que están ¿en qué? En la dispersión. Ellos estaban en una dispersión. ¿Sabe qué es una dispersión? Estaban dispersos, pues. Qué gran revelación, ¿verdad? Del griego dispersus, ¿verdad? Del latín. ¿Sabe por qué estaban en la dispersión? Hay un libro que les recomiendo que se llama Los Mártires, de John Fox. Así lo pueden buscar. No lo he encontrado yo impreso porque es bien difícil encontrar material antiguo, pero en internet ahí se llama John Fox. Él escribió un libro que se llama Los Mártires. Él es un historiador cristiano de la época de la Reforma, en 1500, que se dedicó a estudiar cómo vivían los cristianos que eran perseguidos. Después de que muere Esteban, ¿ustedes se acuerdan de la muerte de Esteban, que fue apedreado en el libro de Hechos? Después de que muere Esteban, el emperador, en ese tiempo que era César, promulgó un edicto para perseguir a todos los cristianos que siquiera se reunieran o que proclamaran el nombre del Señor. De ahí que se explica por qué metieron preso a Pedro, por qué a Pablo lo tuvieron que sacar en una canastita un día, bueno, todo eso. ¿Cómo se encuentra una persona que se encuentra siendo perseguida, hermanos? Sí, angustiada, triste, pero ¿esa persona podrá encontrar trabajo fácilmente? Por supuesto que no, ¿verdad? Porque imagínense que en ese tiempo que era la agricultura, la actividad económica, llegaban los cristianos a querer trabajar arando, trabajar cosechando, en los conocimientos que ellos tenían, artesanos y algo, y les preguntaban los patrones, ¿no? ¿Tú eres cristiano? Sí, no te puedo contratar. Todo esto lo explica John Fox en este libro Los Mártires. Es tremendo, hermanos, porque la iglesia estaba pasando por escasez económica, por persecución, no tenían trabajo, se estaban muriendo de hambre y se reunían felices a cantar y alabar al Señor. Y Santiago les escribe a todos ellos y les dice a las 12 tribus que están en la dispersión, en el verso 2, ¿qué les dice? Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. El original dice en las diversas pruebas. ¿Cuáles eran esas diversas pruebas? Bueno, lo que ya estamos comentando. Pablo resumió alguna de ellas en Romanos 8:35 y habló: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Bueno, esas eran algunas de las pruebas que la iglesia estaba pasando en ese tiempo, hermanos. Dice en el verso 3, sabiendo que la prueba ¿de qué? De vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Paciencia. Fíjense, la palabra paciencia aquí es una palabra griega, hupomoné, que significa resistencia. ¿A cuántos sinceramente a veces nos hace falta ser más resistentes a las pruebas, verdad? Tenemos que ser más resistentes, mis hermanos, poquito más. A veces porque nos llega un temorcito, algo, ya no queremos ni venir a la iglesia. Porque no tenemos trabajo, nos desanimamos. Renegamos del Señor. La prueba lleva ese propósito, hacernos un poquito más resistentes. Esta palabra griega también significa constancia. Paciencia significa constancia. ¿A cuántos sinceramente a veces nos falta ser más constantes en nuestra vida cristiana? No se diga, bueno, del servicio, ¿no? Aquí habla de la vida cristiana, pero pues aplica a cualquier área de nuestra vida. Que seamos constantes, hermanos. Un sinónimo de constancia sería fidelidad, ¿verdad? Que seamos constantes. Dice Santiago, la prueba de vuestra fe produce constancia.
produce resistencia, produce perseverancia, significa también. ¿A cuánto nos hace ser un poquito más perseverantes? Muchachos que están en la escuela estudiando, perseveren en la escuela, sean constantes. No porque sacaron un 6 o reprobaron una materia, ya quieran abandonar la carrera y voto todo y no sirvo para esto. No, sé constante y ponte a estudiar y pídele la sabiduría a Dios, porque dice el proverbio que de su boca viene la inteligencia y la sabiduría. No se desanimen. Y si dice la Biblia que si les falta sabiduría, pídanla a Dios. Señor, dame sabiduría. Este maestro me trae, porque también hay maestros tremendos, ¿verdad? A mí me tocó también, hermanos. Sí, también, híjole, ahorita me estoy acordando, tengo que perdonarlo todavía, creo. No, son duros, ¿verdad? Sherry me acuerdo cuando el Señor me dio la oportunidad de graduarme en la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria. Ya estaba casado con Sherry, fui a mi examen profesional y ponen sinodales, ¿no? Uno presenta su tesis y todo. Híjole, todos los demás maestros bien buena onda, como que dicen ya para que salga, ¿verdad? Pero había uno, híjole, que hasta me paró a hacer unos ejercicios. A ver, demuestre ahí todo. Híjole, pues uno bien nervioso, hermanos, y todo. Pero pidámosle sabiduría al Señor y seamos constantes. ¿Cuánto más en las cosas espirituales? Debemos de ser constantes en la vida. Hay hermanos de la iglesia que no duran en sus trabajos. Al mes ya se salen de trabajar. Los 2 meses son inconstantes, hermanos. No resisten. Ya quieren que les den un adelanto de aguinaldo y apenas estamos en febrero. Y si no se los autoriza el jefe, se enojan y se van de trabajar. Oye, pues sé constante, sé resistente, sé fiel, sé buen trabajador. La prueba produce todo eso en nosotros. Dígame si no, bendita prueba. Por eso dice Santiago, tengan por sumo gozo, cristianos, de estar en la dispersión. Ellos sí eran perseguidos, hermanos. Y nosotros hoy estamos desaprovechando la oportunidad que nuestro contexto legal, constitucional, nos da para poder predicar el evangelio. Y preferimos ver 4 horas de fútbol los sábados y luego chutarnos los sábados de box, que estudiar la palabra y prepararnos para predicar en la semana. Todo tiene su tiempo. Todo tiene un tiempo. Sepamos discernir eso, hermanos. Un tibio, como lo era la iglesia de la Odisea, no iba a poder soportar esto, hermanos. No va a poder soportar la prueba. Necesitamos dejar la tibieza. Un tibio no podrá soportar lo que vendrá. Por eso el Señor les dice, corrijan inmediatamente eso, porque si no los voy a vomitar. Dejen de vivir un cristianismo enfermo, superficial. Afírmense. Es tiempo de cambiar lo que Dios nos dice que cambiemos. Y miren, uno aquí enseña lo que la Biblia dice, pero el Espíritu Santo que mora en ustedes y en mí, Él te habla y Él te dice, deja eso. Y a veces hemos sido tibios en actitudes o en pecados que debemos de cambiar y no queremos dejarlo. Deja de ser tibio, porque el resultado de esa tibieza es que el Señor va a vomitar. Va a vomitar. Desgraciadamente vivimos hoy en un tiempo, la era de la tecnología, la era de las comunicaciones, de las redes sociales, que muchas de esas cosas nos orillan más a la tibieza, porque son mal usadas. Que nos orillan más a la tibieza que a la búsqueda del Señor. Muchas de esas cosas. Porque no satanizamos ni el Facebook ni todas esas redes sociales, pero la verdad es que el 99% del contenido que se publica nos orilla a la tibieza.
Y qué bueno si tienes un Facebook o algo, pero que úsalo para bien. Que no te orille la tibieza. Todo lo que te orille la tibieza tienes que sacarlo, desecharlo de tu vida. Dice Santiago capítulo 1 verso 4: tenga la paciencia su obra completa, cuando sean hallados, ¿qué? Perfectos y cabales. La versión Palabra de Dios para Todos dice: ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta y el propósito de hacerlos maduros. Benditas pruebas, ¿verdad? Que nos regalan un toque de madurez. ¿Notan el peligro de la tibieza? Un cristianismo tibio no va a ser capaz de soportar la prueba y por tanto no será capaz de ser resistente, constante, perseverante, y por tanto no logrará alcanzar madurez para el Señor en nuestra vida cristiana. Qué tremendo, hermanos. Vamos a regresar a Apocalipsis 3:17. En la parte B del versículo dice: eres un desventurado, pero además miserable. Dice, fuerte, ¿verdad? El Señor aquí. Imagínense que nos digan a nosotros: eres un miserable, desventurado, ¿verdad? No, hombre, hasta se quitan la camisa, ¿verdad? Como Hulk. La palabra miserable que se usa aquí en Apocalipsis 3:17 viene del griego eleinos, que significa digno de lástima. Digno de lástima. El sentido aquí es que se refiere a una lástima tanto humana como divina, es decir, de los hombres y de Dios. Un cristiano que es tibio va a llegar a ser escarnio de los hombres. Hay una cita, no recuerdo bien cuál, en Deuteronomio, donde Moisés les dice a los levitas: y ustedes sirvan al Señor con todo su corazón. Ese Deuteronomio, el pacto palestino, según lo más me acuerdo, en Deuteronomio 12, en donde les dice el Señor a los levitas: sirvan al Señor, porque si no, van a servir ustedes de escarnio y de refrán. Si no, sirven al Señor con todo su corazón. Y ahí tenemos al Señor Jesús contando la parábola del buen samaritano, y se agarró de ejemplo a un levita y a un sacerdote, de escarnio. Es una humillación, ¿no? Para un sacerdote y para un levita que hablen eso de él, ¿no? Miserable es digno de lástima. Lo más triste es que la peor condición en la que podemos ser dignos de lástima es en el juicio, cuando el Señor decrete que algunos vayan al infierno. Aquí la palabra miserable, que es lástima, es la misma palabra que se usa para conmiserar a un animal, a un perrito, por ejemplo, ¿no? Sí, les da lástima cuando ven un perrito bien flaquito ahí, Aunque hoy en día estamos cayendo en otro extremo, ¿no? Con los animales. Porque estaba viendo hoy un reportaje y me contaba mi suegro que hoy en día hay tantos derechos hacia los animales que ya son tratados como humanos. Y ya hasta hay personas que han caído en la locura de querer tramitar o hacer trámites para casarse con sus perros. ¿Sí lo han oído eso? Fíjense.
Seamos equilibrados, hermanos. Seamos sabios con las mascotitas, pero es eso, es una mascota. Nada más. Ay, que se duerma conmigo y unos besotes al perro, al rato unos grandes. Sean sabios, seamos sabios, hermanos. Seamos sabios. Nada más. Palabra miserable aquí habla de que va a ser un cristiano tenido por lástima, hermanos, un cristiano tibio. Luego el Señor les dice ahí en Apocalipsis 3:17, desventurado, miserable, ¿qué más? Pobre. Qué tremendo esto. Ojalá que fuera la pobreza de espíritu de la que el Señor Jesús predicó en el Sermón del Monte en Mateo 5, ¿verdad? Cuando dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero no. Aquí la palabra pobre, el sentido, es de alguien que creyéndose ser rico, realmente está o estará mendigando. Muchas de las referencias de este versículo apuntan a lo que le pasó a Satanás. ¿Se acuerdan? Antes de ser Satanás, una de sus funciones él era querubín. En la Biblia hay serafines, hay querubines, hay ángeles, hay arcángeles. Tienen una función específica cada uno. Los querubines, ¿qué hacían? ¿Se acuerdan? Una de las funciones de los querubines era proteger. Eran protectores. Vemos en el arca que eran protectores del arca de la presencia de Satanás. Era un protector de la alabanza y de la adoración a Dios. En el día de su creación se crearon los instrumentos, no para él, se crearon para que él protegiera la adoración a Dios, pero él pensó que eran para él y se creyó rico y próspero, pero ahorita anda mendigando a quién llevarse al infierno. Y hay quien se deje, pues ahí. Ese es el sentido de esta frase. Alguien que creyéndose tener algo, no tiene nada. Hay cristianos que creen que son salvos, siempre salvos, y que están cayendo en un exceso de confianza. Y no viene al tema la discusión teológica de la predestinación o la salvación. Si los grandes teólogos no se pusieron de acuerdo, imagínense menos nosotros, hermanos. Pero una cosa dice la Biblia: cuida tu salvación con temor y temblor. Y el sentido es ese. Los tibios se caracterizan por sentirse muy seguros y sentirse que no pasa nada, y muy confiados, y pueden vivir como quieran y como la vida la entiendan. Pero el Señor dice: no, puedes estar mendigando. Puedes estar mendigando. ¿Qué más les dice el Señor? 3:17. Ciegos. Significa nublado, cegado, pero el énfasis es sobre el entendimiento. El entendimiento nublado, el entendimiento opaco, el entendimiento cegado. A eso se refiere cuando les dice: ustedes están ciegos, no entienden el entendimiento nublado. En una ocasión en Mateo 7, el Señor Jesús hizo una declaración sumamente fuerte y confrontante, refiriéndose a la conducta de los fariseos. Y Jesús dijo: no den lo santo a los perros, ni echen vuestras perlas delante de los cerdos, porque las van a pisotear y las van a despedazar. Aquí se refería al entendimiento del liderazgo religioso de los fariseos, que ellos estaban tan cegados que no sabían apreciar o valorar la belleza de la enseñanza del Señor Jesucristo, del Evangelio. Y hay gente así.
Hay personas así que no aprecian o que no valoran la belleza del Evangelio del Señor Jesucristo, hermanos. El Señor Jesús les llamó perros, les llamó cerdos. Qué fuerte, ¿no? Bueno, para ellos representaba, hoy se oye muy fuerte, pero para ellos representaba animales inmundos. Los animales inmundos, ustedes saben, en la ley ceremonial había animales inmundos, animales puros, que el Señor recibía y no recibía para los sacrificios. A los fariseos que les dijeran o que los compararan con animales inmundos, es muy profundo lo que les estaba enseñando el Señor Jesús ahí. Pero alguien que es tibio, hermanos, va a rechazar la enseñanza del Señor Jesucristo. No rechacemos la enseñanza, mis hermanos. Por favor, atendamos la predicación. Atendamos la enseñanza, la exhortación del Señor, para poder lograr comprender con claridad las verdades de las Escrituras. Mis hermanos, no dejen de traer sus Biblias a la iglesia. Hay quienes ya ni traen su Biblia a la iglesia. Ya ni la traen. ¿Qué pasó? Hay quienes la traen en su celular, pero pues cuando la están consultando ya no sabe uno si están en Facebook o en WhatsApp o de verdad están leyendo la Biblia, ¿verdad? No dejen de traer sus Biblias y su libretita para apuntar y de llegar a casa y de darle un repasito. Ahí mientras se toman el café, ahí pongan la nota. Digan, aquí se equivocó el hermano, ¿verdad? Crezcamos en eso, mis hermanos. 3:17 en Apocalipsis, ¿qué más les dijo? Aparte de ciegos, desnudos, del griego gumos. Aquí el sentido es figurado. Habla de una iglesia que se creía económicamente muy fuerte y muy próspera, y que lo era, y por tanto los ministros y la iglesia misma vestían ostentosamente, hermanos, vestían lujosamente. Y el Señor les dice: ustedes, a pesar de sus vestidos lujosos, de su forma tan ostentosa de vestir y que llama la atención y que distraen en la iglesia, ustedes están desnudos. En el griego la palabra desnudo significa aquí son inciertos, indefinidos. Así son los tibios, ¿verdad? Inciertos, no se definen. No, sí está fuerte esto. Dice en el verso 18: por tanto, ¿qué les dice el Señor? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, ¿en qué? En fuego. Habla de la prueba. Es decir, que de mí seas capaz soportar la prueba, para que seas ¿qué? Rico espiritualmente, y vestiduras blancas para vestirte, que habla de la santidad, la integridad de las obras, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio. Les decía a los de la Odisea, que eran exportadores número 1 de esta planta medicinal que ayudaba a las enfermedades de los ojos. Unge tus ojos con colirio para que veas. Verso 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Qué hace el Señor con los que ama? Nos reprende y nos castiga. ¿Y cómo debemos ser nosotros, o qué actitud debemos tener nosotros? Ser celosos y
arrepentirnos. Es lo que quiere el Señor de los que estamos tibios en algún área de nuestra vida. Porque hay un área de nuestra vida donde el Señor está señalando, ahí hay tibieza. Ahí hay tibieza. Sé celoso y arrepiéntete. ¿Qué es el arrepentimiento? El ABC del cristianismo, hermanos. ¿Qué es el arrepentimiento? Hebreos 5 dice que esos son fundamentos, el arrepentimiento. Hebreos capítulo 5. ¿Quién fue el primero en predicar del arrepentimiento en el Nuevo Testamento? Juan el Bautista. Eso, aquí voy a sacar mi 1 bíblico, nivel 4. No, hombre, jugamos Sherry y yo el nivel 4 de 10 latino. ¿A cuántas, güera? Como a 3, 4, no están, güey. Es que casi es de qué color iba vestido en tal fecha el rey David para tal evento. ¿A poco eso lo dice la Biblia así? Vamos a jugar el 1 luego, Juan el Bautista fue el primero que predicó del arrepentimiento. Palabra griega que significa metanoia, de donde viene metamorfosis, cambio de mente. ¿Se acuerda ahí en zoología cuando le enseñaron la mariposita qué era antes de ser mariposita? ¿Un qué? Una oruguita, un gusanito, ¿verdad? Bueno, ese es el arrepentimiento, hermanos. Ahora todos debemos ser mariposas. No pueden descontextualizar eso, ¿verdad? Y se va a oír raro. Arrepentimiento, hermanos. Verso 20, fíjense cómo termina el Señor esto. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjese, el versículo en su contexto se leería así: si la iglesia oye mi voz y la iglesia me abre la puerta, yo iré, comeré con ellos y ellos conmigo. Si la iglesia oye mi voz. ¿Se acuerdan de algún pasaje en la Biblia en donde el Señor entró y cenó con alguien? ¿Quién se acuerda? Un personaje que le dijo: Señor, ven a mi casa, ¿verdad? Zaqueo, ¿verdad? Abrió la puerta Zaqueo y el Señor entró, ¿verdad? Nunca le dijo: no, Zaqueo, eres inmundo. No, vamos. Y sale Zaqueo de ahí transformado después de haber conocido la salvación en persona, ¿verdad? Y de decir: tú eres el Cristo y yo voy a devolver todo lo que hice, a restituir todo el daño que hice, Señor, y perdóname y ayúdame. Y nació de nuevo, querido Zaqueo. Verso 21 de Apocalipsis 3. Al que venciere aquí, ¿qué significa, hermanos? ¿Significa el que venciere a Satanás? No, ¿verdad? ¿En dónde menciona Satanás? Arriba. Ningún lado, ¿no? No se refiere a Satanás. Al que venciere la tibieza, al que venciere estas cosas que les estoy diciendo, al que salga adelante, le daré que se siente conmigo en mi trono. Fíjese esto, hermanos. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué recompensa tan tremenda, ¿verdad? ¿Sabe que la Biblia habla, Pablo habla en Corintios, que nosotros vamos a juzgar juntamente con Cristo? A eso se refiere. Vamos a estar sentados con Él. Cuando Satanás sea sujetado y el Señor Jesucristo gobierne sobre la tierra, ahí podemos estar usted y yo con Él, juzgando. A eso se refiere, hermanos. Verso 22. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense, en el original, este versículo se lee así: el que tiene oídos, entienda y obedezca lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cuántos tienen oídos, hermanos? Y me incluyo, ¿verdad? Yo también tengo 2 oídos. ¿Qué debemos de hacer? ¿Entender? ¿Sí entendieron? Ok. ¿Qué hay que hacer entonces? Obedecer. Sencillo, ¿verdad? ¿A qué se refiere aquí obedecer? Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, es decir, obedezca. ¿Obedecer en qué? En arrepentirnos, en dejar esa tibieza espiritual, dejar esa vida doble, en donde la mitad es el mundo y la mitad es el Señor. En dejar esa vida en la que escucho un poquito de música del mundo y un poquito de música del Señor. Un poquito de lo que me gusta y le gusta mi carne, y otro poco de lo que mi espíritu de vez en cuando me hace ver que necesito: oración y lectura. Es tibieza, hermanos. Te van a vomitar. No lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿verdad? Termino con la misma idea, pero 700 años antes de que se escribió Apocalipsis. Isaías capítulo 1, verso 16. Isaías capítulo 1, verso 16. Vamos todos ahí. Vámonos 700 años atrás, bueno, del 2015, 2715 años atrás, y vea lo que nos dice el Señor y que en su momento se lo dijo a su pueblo en Isaías 1:16. ¿Lo tiene? Ok. ¿Qué dice? Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, y venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Quién lo ha dicho? La boca de Jehová. Ese es nuestro Dios, hermanos. Vamos a orar. Póngase de pie en su lugar. Solamente el piano que ministre. Ore usted en su lugar, hermano. Dígale: Señor, perdóname. Perdona mi tibieza, Señor. Pero que su oración sea profunda, mi hermano, con un alto nivel de entendimiento de lo que está usted orando.
que no se convierta en repetición. Si es necesario que hable pausado, que hable lento al Señor, hágalo. Pero el Señor dice: venid y estemos a cuentas. Él quiere confrontarse con usted, porque Él quiere perdonarnos. Padre, no queremos ser vomitados de tu boca, desechados. No queremos ser tibios, Señor. Estamos en un tiempo, Señor, en el que nos demanda ser calientes o ser fríos, Señor, pero no tibios. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos redarguya a cada momento, Señor, y que seamos capaces de pedirte sabiduría, porque la necesitamos, Señor, para salir adelante en esta vida y dar fruto. Ayúdanos, Señor, perdónanos, porque el tiempo está cerca, muy cerca. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos hablas a tiempo y tu misericordia también nos habla fuera de tiempo. Y hoy estamos aún a tiempo, Señor. Gracias. Ayuda a mis hermanos, Señor, en el área que tú les has mostrado que tienen que dejar de ser tibios. Fortalécelos, que puedan soportar la prueba, Señor. Si es falta de trabajo, escasez económica, enfermedad, que sean capaces de soportar la prueba sabiendo que tú quieres que seamos un poco más firmes, más constantes, y que produce madurez en nosotros, Señor, y que tú estarás ahí con nosotros ayudándonos, porque no nos dejarás. Pero tú quieres de nosotros un corazón firme, no tibio, no tibio, no tibio, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga.